Hola, ¿qué tal? Excelente viernes 13 de junio, yo soy Carla Pulido y vamos a hacer un recorrido por las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana. Y bueno, comenzamos como siempre con la mañanera, porque la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la paz, a las expresiones pacíficas como ha sido el movimiento de la 4T, nunca la violencia. Los detalles con Rafael Flores. Carla, la presidenta Claudia Sheinbaum confía en que en las próximas horas se le confirme un encuentro con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos en el marco de la cumbre del G7 que inicia el próximo lunes en Canadá. Todavía no sabemos, en este momento todavía no está definido, por ejemplo, la agenda de las intervenciones que va a haber. Son dos temas, o por lo menos dos momentos de trabajo. ¿Usted va a intervenir dos veces? Algunas, sí. Vamos a ver si una o dos veces, dependiendo de pues cómo esté la agenda. Hay reuniones bilaterales que, como no da tiempo, se hacen al mismo tiempo que está la plenaria o el ejercicio multilateral, porque si no, no da tiempo. Así pasó también el G20, yo no sabía que ese era el mecanismo, pero pues se salen los presidentes a tener su bilateral y luego regresan. Entonces, pues tiene que ver con esta agenda que se está construyendo, y hay pues la solicitud de algunas reuniones y vamos a ver, todavía no tenemos exactamente la reunión. ¿Por qué es importante para usted asistir a esta reunión del G7? Bueno, primero hay una invitación por parte del primer ministro de Canadá y somos también socios comerciales, gobiernos amigos, pueblos amigos. Entonces, pues es reconociendo esta invitación que se nos hace. Segundo, son pocos países invitados los que van a la reunión del G7. Y tercero, pues la oportunidad de poder hablar con algunos jefes de Estado. La presidenta pidió a los mexicanos tener precaución porque se están haciendo montajes de presunta violencia en su participación durante las marchas. Falsa. Y esta es un montaje, es una provocación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como mexicanos no caigamos en esas provocaciones. Carla, el reporte que tengo. Y les comento que en esta semana estos fueron los eventos que marcaron el rumbo de la información, la opinión y la formación de la reflexión en los diferentes ámbitos de la actividad social en México y en el planeta. Y pues vamos a ver, porque a pesar de que el presidente Donald Trump se ha mostrado hacia México afable, conciliador y con palabras de admiración hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, en el fondo trata de tener bajo control a nuestro país. A pesar de que ha dicho que los migrantes son valiosos para la economía estadounidense, continuará con las redadas de migrantes indocumentados, de acuerdo con la policía migrantes apoyada por la Guardia Nacional. Y pues veamos por qué pues la cuota de aprehensiones y expulsados debe de ser de 3,000 personas diarias hasta alcanzar 1 millón de personas, y esta es la meta de Donald Trump. Y aún así, los agricultores, los industriales y comercios estadounidenses se han quejado que su producción ha bajado por falta de trabajadores mexicanos, principalmente en el sector agrícola, donde son reconocidos como altamente especializados en sus funciones. Donde está golpeando Trump, primero a los mexicanos en las remesas y en segundo a los estadounidenses en una alza de alimentos por su escasez. Trump ha sido calificado de fascista en todo el mundo por sus acciones contra minorías, represión a quien se oponga a sus decisiones y el uso de las fuerzas militares y Guardia Nacional contra los que se resistan. Incluso en la campaña de Salva a tu país y denuncia a extranjeros invasores, campaña copiada de la Alemania nazi contra los judíos, imagínense nada más. Y en este contexto, Trump por mucho sí ha castigado a México: el muro fronterizo, la militarización de la frontera, el impuesto del 3.5 a las remesas, la prohibición de pasar el ganado en pie a Estados Unidos por el gusano barrenador, los aranceles al aluminio y al acero, la migración y ahora la persecución de migrantes mexicanos en California y otras entidades de Estados Unidos, y tirar la demanda mexicana contra la industria armamentista estadounidense.
Trump nos deja ver su lado supremacista, fascista y contra las minorías. Y mañana lo demostrará con un desfile militar emulando a Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Ese es Donald Trump. Y en más información, les comento que los ecos de la elección judicial continúan, porque los críticos a la 4T consideran que fue una farsa, más que nada por las expresiones histriónicas de los panistas Ricardo Anaya y Lili Téllez. La oposición liderada por el PAN y el PRI articularon una campaña en los medios de comunicación masiva para defender a la democracia no votando. Una incongruencia, pero recordemos que fue la base de su estrategia mediática en contra de la elección judicial. En contraste, los seguidores de la 4T consideran un éxito la elección judicial histórica y legítima. Así lo considera el Instituto Nacional Electoral. 13 millones votaron para elegir a los jueces, ministros y magistrados. Si la votación, pues sí, fue baja, pero es legítima, porque nunca se habló de un mínimo y así lo destacaron los consejeros del instituto. Y recordemos que lo que les ayuda a los críticos de la 4T es el control empresarial de los medios de comunicación masiva. Y también hay que recordar que la elección se dio, la oposición se minimizó, pero sí logró crear un temor entre la población, porque el comunismo dominará y la separación de poderes se perderá y por ende la democracia. Bueno, eso es lo que han dicho los críticos a esta elección. Ya veremos qué pasa más adelante, cómo se dan las cosas. Y bueno, por el bien de México, esperemos que todo fluya de la mejor forma. Ahora la Suprema Corte de Justicia la presidirá un indígena mixteco, Hugo Aguilar Ortiz. Y bueno, le deseamos toda la suerte, ojalá que lo haga muy bien. Nadie se esperaba que él llegara a la Suprema Corte, pero bueno, ahí están los resultados, así que esperemos que haga un papel espectacular. Y por si no sabían, en el mundo, claro, con sus particularidades, como lo es en Suiza, Bolivia, en casi la mitad de los Estados Unidos y en Japón, también se eligen a los jueces. Caso contrario, lo que pasa en Argentina, que son 3 jueces vitalicios los que deciden la aplicación de la justicia y a quién se le aplica. Y en contra de sus principios y el marco legal, la OEA emitió un juicio de que no se repita la elección en ningún país del área, a pesar de que otros observadores no mostraron anomalías. Y muchos mexicanos, principalmente el PRI y el PAN, han manifestado sus consignas antipatriotas. Y retomando lo que comentaba mi compañero Rafa Flores, ahora viene la reunión de los G7 que se celebrará en Canadá, a la cual fue invitada Claudia Sheinbaum, esta reunión que se llevará a cabo del 15 al 17 de este mes. Recordemos que el G7 es un foro político y económico integrado por los países más poderosos del mundo. Ellos son Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá, que es el país anfitrión. A partir del año 2018, el G7 representa alrededor del 58% de la riqueza neta mundial, que son 317 billones de dólares y más del 46% del Producto Interno Bruto mundial. En ese sentido, el G7 es una alianza conformada por un grupo selecto de naciones con posicionamiento estructural similar e ideología, por ello no se encuentran en él Rusia ni China. En esta división global entre los países de Occidente y los del Este, tiene sus pugnas guerras en Ucrania, Gaza y ahora el bombardeo en Irán por parte de Israel contra instalaciones de investigación de energía nuclear y militares. Y vaya que el mundo tiembla por el caos que está generando Donald Trump. Bueno, y les comento en otros temas, un tema que causó mucha expectación esta semana fue el caso Wallace, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo historia al emitir una sentencia que ordena la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí, acusada falsamente hace 2 décadas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la empresaria Isabel Miranda de Wallace, recién fallecida. Y así, la Suprema Corte, según analistas, desmonta uno de los mayores ejemplos de la corrupción de la justicia en México, pues demostró que el caso Wallace se construyó con base en actos de tortura y pruebas falsas.
La sentencia elaborada por el ministro Alfredo Gutiérrez es el cierre con broche de oro del máximo tribunal, que a partir de septiembre será reemplazado por una nueva corte integrada por ministros recién electos por voto popular. Quien presionó y fuerte fue la Fiscalía General de la República para que Juana Hilda no fuera liberada. Juana Hilda llevaba 20 años en prisión como parte de una condena de 80 años tras declarar bajo tortura, por lo que fue invalidada la condena. Otra mujer que sufrió el odio y rencor de Isabel Miranda, apoyada por Calderón, fue Brenda Quevedo, quien ha vivido más de la mitad de su vida bajo el peso de una acusación que también fue fabricada. Y hace un tiempo denunció que fue torturada y violada en los separos policiales y desde junio del 2024 ha estado bajo prisión domiciliaria. La CNDH en 2023 la reconoció como víctima de tortura sexual en 2023 y en el 2020 la ONU exigió su liberación inmediata e indemnización. Con esta decisión, las otras personas acusadas que están en la cárcel sin condena y otras que sí la tienen que ser liberadas. Bueno, y a todo esto, ¿quién era el amigo de Isabel Miranda de Wallace, dueña de casi 54% de los espectaculares en la Ciudad de México? Pues sí, Felipe Calderón, quien le dio carta abierta a echar mano del Estado para lograr sus fines. Quien le ayudó a armar todo el entramado en contra de personas inocentes, de acuerdo con versiones periodísticas, pues fue Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, y Max Cortázar, jefe de prensa de Calderón. Era tan estrecha la relación con Calderón que el Partido Acción Nacional la hizo candidata a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el 2012, donde Miguel Ángel Mancera ganó las elecciones, seguido por Beatriz Paredes del PRI, y en tercer lugar Isabel Miranda de Wallace con el 13% de los votos. El caso Wallace no solo es la historia de 6 personas injustamente acusadas, sino es un reflejo de las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano. Fabricación de pruebas, tortura para obtener confesiones, injerencia indebida de particulares en investigaciones y retraso injustificado en procesos judiciales. El investigador, periodista y escritor Ricardo Rafael narra el caso en su libro Fabricación, y entre sus comentarios afirma que el caso Wallace se convirtió en un descarado circo mediático de un crimen que nunca existió. Y este 10 de junio se recordó la matanza de estudiantes en Calzada de los Maestros y San Cosme, conocido como el Halconazo. Escuchemos la crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón. Después de casi 3 años, aún estaba fresca en la memoria la noche de Tlatelolco, por lo que el presidente Luis Echeverría lanzaba una apertura democrática en el país, iniciativa que permitía el regreso del exilio de algunos líderes estudiantiles y otros que serían liberados como José Revueltas y Heberto Castillo. Era el año de 1971. Se hablaba de una reforma educativa, pero en la Universidad Autónoma de Nuevo León se gestaba un golpe en contra de la autonomía, por lo que profesores y estudiantes iniciaron un paro. Los huelguistas lanzaron un llamado nacional a que apoyaran su movimiento. Exhorto que estudiantes y maestros del IPN y la UNAM escucharon. La coordinación de comités de lucha citaron a una marcha que saldría de la calle de Carpio en el casco de Santo Tomás, avanzaría por Calzada de los Maestros, la Calzada de México-Tacuba, para enfilarse al Zócalo. Era el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus. Lo que no sabían los estudiantes es que otro contingente integrado por el Cuerpo de Granaderos, la Policía Capitalina, judiciales, tanquetas antimotines y un grupo paramilitar, los Halcones, entrenado por la Dirección General de Seguridad, les preparaban una emboscada en Melchor Ocampo y la Calzada México-Tacuba, frente al Cine Cosmos. Los cuerpos antimotines habían bloqueado las calles que desembocaban a Melchor Ocampo, hoy circuito interior, paralelo a Calzada de los Maestros. Pocos minutos después de las 4 de la tarde, los casi 10,000 estudiantes iniciaron la marcha. Pero antes de llegar a Calzada de los Maestros, la policía y granaderos iniciaron las agresiones para dividir la columna.
La vanguardia de la marcha estudiantil, al llegar a la calzada México-Tacuba, fue bloqueada por un muro de granaderos y policías. De repente, de ese muro azul y escudos se abrió para dar paso a un grupo de jóvenes armados con kendos, chacos y manoplas que arremetieron contra los estudiantes. El primer ataque lo lograron repeler los politécnicos y universitarios, mientras los cuerpos policíacos y francotiradores atacaban al resto de la columna. Los halcones volvieron a atacar, pero ahora con pistolas y rifles. Muchos se refugiaron en el Cine Cosmos. Los que pudieron escalar la barra de la Escuela Normal de Maestros huyeron, pero los demás tuvieron que soportar el artero y alevoso ataque de las fuerzas policíacas y de los halcones. Y así vuelven a atacar a los manifestantes. ¡Cambio! Siguen escuchando disparos. Y se siguen escuchando disparos. ¡Cambio! La persecución duró horas. Incluso los halcones remataron a varios que habían sido ingresados en los hospitales cercanos y en la Cruz Verde. Se habla de más de 100 muertos, desaparecidos y decenas de detenidos. La sangre de los estudiantes volvió a correr en las calles y la masacre del halconazo sigue impune después de 50 años. Juana Young. Y hasta aquí nuestro recorrido por la información. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima. Bye.